Buen día, tarde o noche. Mi nombre es Héctor Mauricio Alba Martínez del grupo 9C21. Voy a hablar sobre el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo. La obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España ofrece una visión única y detallada de la conquista de México liderada por Hernán Cortés. Díaz del Castillo, como testigo y partícipe activo en la expedición, brinda una perspectiva que se convierte en un testimonio fundamental para comprender cada uno de los capítulos más significativos de la historia. El autor y su participación. Este fue soldado y cronista. Se distingue por su participación activa en la conquista. Su obra no solo es un registro histórico, sino también un testimonio personal de los eventos que presenció. Esto añade cierta emoción y una narrativa subjetiva. El contexto histórico. Es importante contextualizar los eventos históricos del siglo XVI para entender mejor la historia verdadera. En el siglo XVI es una época intensa de exploración y expansión conocida como la era de los descubrimientos. En este periodo, las potencias europeas como España, Portugal y entre otras naciones se embarcaron en expediciones marítimas en búsqueda de nuevas rutas comerciales, recursos y territorios. La expansión europea y la exploración establecieron el escenario para la conquista de América y en particular para la significativa empresa en la Nueva España. Algunas de las motivaciones y justificaciones de la conquista. España, bajo el reinado de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, emergió como una potencia dominante en Europa. La búsqueda de riquezas y la expansión territorial fueron impulsados por el deseo de consolidar el poder y la influencia de España. La codicia, la ambición, la búsqueda de riquezas, la unificación de España, el descubrimiento de América y la influencia de la Iglesia Católica son algunos de los elementos claves que motivaron la conquista e influyeron en la formación y desarrollo de este imperio. El encuentro de dos mundos. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 marcó el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. Este acontecimiento tuvo consecuencias significativas para las culturas americanas y europeas, dando indicio a la era de la conquista y la colonización. La interacción entre españoles e indígenas emerge como un tema central en esta obra. Analizar las dinámicas de este encuentro revela tensiones culturales, malentendidos y choques que definieron el proceso de la conquista. Personajes clave. Hernán Cortés, Moctezuma, entre otros, fueron fundamentales ya que jugaron roles clave en la narrativa. Examinar sus características, motivaciones y acciones ofrece una comprensión más profunda de la trama histórica. Hernán Cortés, como vimos, es el líder de la expedición y conquista de México. Este desempeña un papel central en la historia, siendo estratega, líder militar y figura clave en el encuentro entre Moctezuma y el mismo Hernán Cortés para la toma de Tenochtitlan. Moctezuma II, este es el emperador azteca. Moctezuma desempeña un papel crucial en la historia al enfrentarse a la llegada de los españoles. Pedro de Alvarado, este es un destacado capitán bajo el mandato de Hernán Cortés y tuvo un papel importante en eventos como la matanza del Templo Mayor. La Malinche o Doña Marina, una mujer indígena que jugó un papel crucial como intérprete y consejera de Cortés. La conquista de México. El contexto específico de la historia verdadera es la conquista de México, liderada por Cortés. Este partió de Cuba hacia México en 1519 y sus acciones llevaron a la caída del Imperio Azteca, gobernado por Moctezuma en 1521, como ya se ha mencionado. Esta batalla de Tenochtitlán es uno de los momentos culminantes
ya que, se pueden analizar estrategias, tácticas y la intensidad de la batalla para proporcionar una visión más detallada de lo que fue la conquista. El asedio y los preparativos. Díaz del Castillo describe cómo los españoles, bajo el mandato de Hernán Cortés, se encontraban situados en Tenochtitlán, la capital del imperio. Sin embargo, esta, al ser una ciudad que estaba construida sobre un lago, presentó algunas dificultades tácticas para los españoles. La estrategia de batalla. Se detallaban las estrategias utilizadas tanto por los españoles como por los aztecas. Cortés implementó tácticas innovadoras como la construcción de brigantines para la batalla en el lago. Desarrollo de la batalla. Díaz del Castillo narra los enfrentamientos en las calles de Tenochtitlán, descubriendo la ferocidad de la lucha y se mencionan los combates cuerpo a cuerpo, el uso de armas y tácticas de guerra. La noche triste, que es donde los españoles, tras ser derrotados en una retirada estratégica, sufrieron grandes pérdidas en la retirada de Tenochtitlán el 30 de junio de 1520. Reconquista de Tenochtitlán. Díaz del Castillo relata cómo posteriormente se reconquista Tenochtitlán por los españoles en 1521 y esto ya sería la caída final y definitiva de los aztecas. La religión y conquista. Los conquistadores españoles, siendo en su mayoría católicos fervientes, vieron la conquista como una misión divina para difundir el cristianismo en el Nuevo Mundo. Cortés en particular se presentó como un instrumento de Dios para llevar a cabo esta empresa. Se describen encuentros entre los conquistadores y los líderes espirituales indígenas, así como la creación en la población local ante las imágenes, así como la reacción de la población ante las imágenes y símbolos cristianos. La conversión religiosa fue un elemento estratégico para los conquistadores, ya que la expansión del cristianismo también se consideraba una forma de consolidar el control sobre las poblaciones indígenas. Díaz del Castillo describe eventos religiosos significativos como la destrucción de ídolos indígenas y la construcción de iglesias sobre lugares considerados sagrados por las culturas locales. El legado religioso. El impacto de la conquista en el ámbito religioso dejó un legado duradero en la religión. La fusión de elementos de las creencias indígenas con la religión católica dio origen a diversas expresiones culturales y religiosas que persisten en la actualidad en México y en América Latina. Consecuencias a largo plazo. Explorar estas consecuencias es esencial para comprender cómo este episodio histórico continúa influyendo en la realidad actual en México y Latinoamérica. Por ejemplo, demográficamente, la llegada de los españoles junto con las epidemias de enfermedades como la viruela y sarampión, la gripe, afectaron a las comunidades y hubo demasiada disminución de la población. El cambio cultural y religioso. La destrucción de templos y la construcción de nuevas prácticas religiosas transformaron las creencias y rituales preexistentes, dando forma a la identidad cultural de la religión de manera irreversible. Económicas y sociales. La conquista llevó a la redistribución de las tierras y recursos, consolidando el control en manos de la élite española. Y el legado de la colonización sigue siendo un factor influyente en la distribución de la riqueza y el poder de la región. Nuevas especies y cultivos. La llegada de los españoles también implicó el intercambio biológico, conocido como el intercambio colombino, en el cual nuevas especies de plantas y animales, así como la introducción de cultivos como el trigo y la caña de azúcar, transformaron la agricultura y la dieta de la región de manera permanente.
La fusión de las culturas, a pesar de las tensiones iniciales, con el tiempo se produjo una fusión entre cultura entre españoles e indígenas. Esta mezcla cultural conocida como mestizaje ha influido en la identidad y la diversidad cultural de la región, dando lugar a manifestaciones artísticas, culinarias y lingüísticas únicas. Legado lingüístico. Como sabemos, la imposición del español como lengua dominante tuvo un impacto a largo plazo en las lenguas indígenas, ya que muchas se perdieron. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.